comentar y se va a descubrir. El libro El Mal de la Taiga, el ganador por bastante en la votación para la elección del libro. Y bueno, antes de desmenuzar esta obra, que desde sus primeras páginas yo noté la riqueza que tiene en su retórica, reflexión y contenido, me gustaría abrir un espacio para la autora, Cristina Rivera Garza. Y bueno, Cristina Rivera Garza nació en Tamaulipas hace ya casi 59 años, cumple en octubre, si no mal recuerdo. Es una narradora, escritora y poeta que estudió sociología en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la cual forma parte de la UNAM, y además cuenta con maestría y doctorado en Historia Latinoamericana por parte de la Universidad de Houston, misma en la que actualmente da clases de estudios hispánicos. Como escritora mexicana se ha distinguido por conectarse con el mundo de maneras que le permitan extraer ideas que pueda representar con palabras y lograr jugar con el lector, así como tentarlo, atraparlo y, ¿por qué no?, fastidiarlo con la lectura para mantenerlo enganchado. Ha ganado varios premios y reconocimientos, tales como el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz por su obra Nadie me verá llorar en 2011 y en 2009 por La muerte me da, entre muchos otros premios. De verdad era una lista que encontré muy larga y dije, bueno, voy a poner el de Sor Juana Inés, ¿por qué no? Y bueno, me gustaría leerles una cita que encontré de ella. Y dice, la literatura es uno de los pocos espacios donde podemos explorar los límites de nuestra experiencia con el lenguaje, los cuales son los mismos de nuestra experiencia con el mundo. Me gustó mucho lo que dijo porque es cierto, ¿no? O sea, al menos en mi experiencia yo he encontrado en los libros, o sea, tantos mundos como tantas Marianas también, ¿no? Y muchísimos lectores. Bueno, autores y tipos de lectores. Y bueno, ahora sí, a lo que truje, ¿no? El mal de la taiga. ¿Qué tal una literatura de detectives, dirían ustedes? Obra de ficción, quizás, ya veremos. Este libro inicia como si fuera un cuento, para mí, desde mi perspectiva, pero enseguida nos encapsula con sus palabras dentro de su mundo, dentro de un suceso que poco a poco vamos e iremos descubriendo. Un amor, una fuga, un desamor, una investigación de un misterio que desentraña en muchos más misterios, que desenmascara muchas preguntas, según quien elija tomarlo o leerlo, en este caso. Ella, una detective, un lobo, quizá, guiada por el hilo rojo, por la sangre, por la nostalgia del papel, de ese que ya casi no se encuentra, un telegrama, guiada por querer entender, ahora escritora de novelas negras, misma que estamos leyendo, acepta un nuevo caso después de mucho tiempo, se adentra a un nuevo viaje, traer de vuelta a una esposa que escapó. Entonces, ¿ustedes qué entendieron? Abro micrófono a quien guste. A mí me gustaría. Hola a todos, voy directamente a lo del libro. Tengo que aceptar que al principio me mostré un poco escéptico, pero los capítulos me llenaron y espero que así siga por todo el libro, ¿no? Me gustaría comentar primero que nada el tipo de narrador, ¿no? Que es lo que primero vemos al enfrentarnos a un libro. Por ejemplo, pues es un narrador de en primera persona. Cuando hay narradores de primera persona podemos encontrarnos con diferentes cosas, por ejemplo, que sean protagonistas o que sean nada más como que nada más lo vean desde lejos. En este caso tenemos un narrador protagonista, ¿no? Sin embargo, no es un narrador de primera persona que sea protagonista y que haga monólogos, pero sí se adentra un poco al monólogo, pero no llega a rayar en esto de quedarse en un tema, ¿no? Sino que sigue y no raya en el monólogo, lo cual me parece muy interesante. Pero sí, seguimos viendo todo el libro a través de lo que es este personaje. Y es aquí donde me gustaría enfocar en algo que me resultó bastante atractivo. En estos capítulos yo lo veo muy evidente, a ver si a ustedes les parece, o si es que siguiendo el libro se rompe, pero es el sentido metaliterario que tiene el libro. ¿Qué significa que sea metaliterario? Que es literatura hablando sobre literatura, ¿no? Ya Mariana nos hizo la pregunta, ¿es un cine de detectives o un cine, dije, ¿es un libro de detectives o es un libro de novela negra, ¿no? Entonces, la pregunta, a mi parecer, es clara, es directa y es un sí, ¿no? Y me resulta muy interesante cómo
ella trabaja algo muy importante que es trabajar el espacio y el tiempo y cómo ella, tú hablaste, allá habló Mariana de la nostalgia, de cómo trabaja el papel, la autora trabaja la idea de los telegramas, del fax, de las hojitas amarillas, del portafolio con los ítems, y todo esto lo podemos ir viendo, y sobre todo habla sobre lo anacrónico que es este personaje con la manzana de Adán, ¿no? Que la coge del brazo y dice, es que es un señor que le hablaba como si fuera muy formal, ¿no? Como si no estuviera en su tiempo, ¿no? Por eso usa el término anacrónico. Y que la sedujo de inmediato, la sedujo de un no sabe qué, pero la sedujo, ¿no? De un je ne sais quoi. Y, y esto fue lo que la terminó atrapando. Entonces, me imagino que lo notaron, cada vez que empieza un capítulo, empieza con un recuerdo de lo que ella dijo, ¿no? Que si dije esto, que si dije el otro y cómo reaccioné ante lo que me sucedía. Esto es algo interesante, porque normalmente en alguna película, en algún libro, los protagonistas normalmente son más que reaccionarios, son activos. O sea, el protagonista nos llega a interesar porque es muy activo. Hay casos como en el absurdismo, como fue en El extranjero de Camus, donde el personaje pues no es activo, sino que nada más reacciona, las cosas le suceden. Y esto es lo que veo un poco con este protagonista que tenemos, ¿no? Las cosas como que le suceden y ella reacciona al momento, que la sedujo este hombre, que la jaló del brazo, no sabía por qué, que no le gusta, que si está perdida en el bosque, que si es una pintura. Entonces, el libro es ella hablando, después en otros capítulos juega con la idea del diario, y ahorita me gustaría ahondar en ello, que es cómo es ella generando memoria a través de lo que sucedió después, o lo que sucedió antes, mejor dicho. Entonces, es ella diciendo, yo dije esto, pero ¿por qué dije esto? Es que esto me llevó a esta concatenación de hechos y llegué a esto y recuerda la manzana de Adán y recuerda ese cuello que se movía con esa barba, que no recuerdo qué adjetivo le ponía, y que la jala del brazo, ¿no? Y que no sabe qué le sedujo, ¿no? Y dije, a ver, pero si yo ya estaba fuera de este contexto que es ser detective, ¿por qué me siguen llamando a ello, no? Y es aquí donde entra lo metaliterario a mi gusto, me gustaría saber qué es lo que opinan, y es la autora buscando ver qué va a escribir, ¿no? O sea, aquí estoy hablando de Cristina, ¿no? Buscando qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a escribir, y diciendo, me gustaría ir por una novela negra, me gustaría ir por una novela de crimen, me gustaría ir por una novela de detectives. Como sabemos, pues este tipo de novelas son antiguas, nos podemos remitir hasta Edgar Allan Poe para atrás, ¿no? Hablábamos de la carta robada al inicio, ¿no? Y cómo cuando vas planteando una historia de detectives, tienes que ir planteando la escena, ¿no? Que es la persona, que es este señor con la manzana de Adán, que es el motivo de querer escribir, de ella de volver a escribir, de decirle, hey, te traigo este caso que es mi portafolio, con hojas, con libros, con mapas, con rutas, con fotografías, en el cual vas a ir armando la escena, vas a ir armando la atmósfera del caso al que te vas a involucrar, al que vas a entrar. Tú no estás segura de que vas a querer entrar, pero aquí está aquí está la escena, ¿no? Y ella se empieza a preguntar, sí, pero he intentado escribir esto y no he podido. He fallado cuando quería escribir sobre el hombre que estaba dentro de la ballena. He fallado cuando, no recuerdo, pero hace como una lista de 5 cosas en las que ha fallado al tratar de escribir una historia de detectives. Y ella misma no se convence, dice, no, esa es una historia de amor, no, es una historia de desamor. No, es una historia de detectives y tú quieres. Sé que para ti suena anacrónico, que ya estás en otros tiempos, se supone, en donde ya la historia de detectives ya se cansó, ya se explotó en su máximo, pero aquí está la autora diciendo, no, esto es lo que quiero escribir y voy a tratar de seguir escribiendo sobre esto, ¿no? Entonces, nada más para finalizar esto, quiero mostrar el hecho de cómo la autora es ella escribiendo, ella haciéndose personaje, intentando decidirse por si va a escribir una novela y cuando ya se decide todavía que su personaje sea una escritora de detectives y cómo después tiene que usar un seudónimo porque no se permite el ella ser una escritora. Entonces, la escritora que se encubre sobre la escritora, que se encubre sobre el seudónimo, nada más por ese temor, ya hablaremos un poco, qué bueno que Isabel habló de Foucault, porque vamos a hablar en el capítulo de la cámara escondida, vamos a hablar un poco del panópticon y de cómo es este miedo a presentarse
y a este estar observado a lo que vas a hacer y a lo que no vas a hacer, ¿no? Y pues esto es lo que me llamó muchísimo la atención y hay muchísimas más cosas por comentar. Gracias. Sí, creo que sin duda la metaficción, o sea, su poder de metaficción es lo que hace que meter retórica y todos estos símbolos salgan fluido en la historia. Sí. José, A mí ya. me pareció, creo que es una lectura bastante fluida. Digo, viniendo de donde venimos, creo que se me hizo bastante fácil la lectura. Y no sé, a mí, igual y porque no he leído muchas novelas de detectives, pero a mí me pareció más como una... ay, se me fue exactamente el nombre, pero una analogía de un proceso psicológico que lleva bueno, por un lado la mujer que se va, ¿no? Y por otro, cómo lo narra la detective para tratar de entender esta mujer que se va, por qué se va, ¿no? Y tiene muchas cosas, hay varios párrafos, ahorita justamente estaba buscando algunos. El primero es cuando dice, cuando decimos adiós, ¿qué es lo que saludamos en realidad? Y así tiene varios en los que a mí me parecen más como sesiones, o sea, como este tipo de frases que salen en sesiones de terapia en las que tratas de entender qué es lo que está pasando y a mí, y por qué alguien hace lo que hace, ¿no? Y a mí esta figura de la taiga, entiendo que es, o yo lo veo más como un lugar a donde va esta chica que se pierde en un lugar extraño, ¿no? Y que no sabe muy bien, no se sabe muy bien por qué lo hace y que de acuerdo a las suposiciones de esta detective, pareciera que la misma chica que se va no sabe bien por qué se va, ¿no? Entonces, para mí es más como este punto de entendimiento del... Y de hecho, la chica que se va me recordó mucho a Julia, que es otra chica de la que hablamos en Oficio de Tinieblas, cuando leímos Rosario Castellanos, que justamente son estas acciones tal vez incongruentes o raras, que no tienen necesariamente mucha lógica, y cuando digo que no tienen mucha lógica es, hago mención al párrafo que dice que habían llegado juntos y en un estado deplorable. Eso me habían dicho al inicio, que resultaba obvio que habían caminado a través de la taiga, seguramente por días enteros, seguramente sin dirección alguna, hasta dar con el poblado por puro azar, que eran un par de locos atacados por el mal. Y, o sea, no, yo entiendo que cuando dice atacados por el mal es este tema de los impulsos, ¿no? Nuevamente, para mí todas estas cosas son analogías, ¿no? Digo, yo no la he leído, pero yo siento que va por ahí. Yo creo que al final sí es una historia de detectives, porque yo creo que lo que ella cambia un poco en el sentido de otras historias es que no busca enfocarse en los hechos, en alguien está muerto y vamos a investigar y estas son las pistas. Ella creo que parte del hecho de querer comprender esta mujer, ¿no? O sea, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué decidió? ¿A dónde se fue? ¿Le dio tiempo? ¿Vio el cielo? ¿No vio? ¿Cómo se sintió? O sea, creo que el proceso de la mujer en este momento para descubrir dónde está, al final creo que es parte del trabajo de un detective y la psicología es una parte importante del trabajo de un detective, ¿no? Porque al final somos humanos que tomamos decisiones a partir de nuestras experiencias y sentimientos y creo que busca explorar tanto la mujer que es ella como la mujer que como a su semejanza se refleja en ella, ¿no? O sea, creo que en muchas partes te claro que también empatiza con esta mujer que más allá de juzgarla, trata de entenderla. Y creo que también nos da un guiño de como esa parte junguiana, que
me parece raro que Luis no lo haya mencionado desde un inicio, pero se me hizo interesante también. Me recordó como ya José se empieza a retorcer porque no le canta a Jung, pero se presenta, ¿no? Y creo que tenemos que hablarlo. A mí me recordó a una autora que se llamaba Clarissa Pinkola, que ella se dedica, es también gana, súper gana, y busca como todos estos cuentos tradicionales y trata de desarticularlos en el sentido de ver los arquetipos. Y el de la bruja es como uno súper representativo de muchos cuentos tradicionales. Y aquí también habla sobre la bruja, la madre transfigurada, y cómo esa madre transfigurada toma decisiones con base en la supervivencia, más allá de pues el deseo o como el racional o la ética que podemos tener todos, ¿no? Y me va a parecer interesante si este cuento lo deja ahí suspendido o como lo repitió tantas veces estos niños extraviados, estos niños que dejan las migajas, fueron unas pistas a lo largo de toda la lectura. Va a estar interesante cómo conecta a esa mujer transfigurada con la mujer que se pierde en la taiga, ¿no? Cómo estas dos mujeres son parte de una misma. Sí, justo muchas cosas que mencionaste, yo también las pensé y también va como siguiendo el hilo de las cosas que han dicho los demás. A mí me gusta mucho, justo creo que tiene un gran tino en elegir, o no sé si eligió, tal vez solo le nació al escribirlo, en elegir esta metaficción, ¿no? Porque, claro, nos habla como de esta historia, sea de detective, sea de lo que sea, de esta historia, de esta esposa a la que va a buscar, que huyó o que se fue, o que decidió perderse más bien, y esta misma mujer representa lo que ella nos está contando al mismo tiempo, ¿no? De yo era una detective y también huí, también me fui a perder a mi bosque, que en su caso fue una playa. Pero ahora nos está contando el querer entender, porque ella misma lo dice, quise entender, ¿no? O sea, acepté porque quise entender, y es como entenderse a sí misma. Creo que esta historia de detectives es en sí como, de hecho a mí me pareció como antidetectivesca, pero también como añadiéndole esta pluma de la escritora como poética. O sea, a mí me pareció muy bonito, por ejemplo, cuando enlistaba como sus casos de detectives fallidos, la forma en que los describe se me hizo, o sea, como dice Roxy, no yendo a los hechos, sino como a la psicología, ¿no? El cómo ella lo vivió, y tal vez por eso ha fracasado, porque lo ha vivido como desde sus entrañas, ¿no? Y me gusta mucho que ahorita, o sea, que en este punto de la historia, o más bien en donde empieza la historia, es ella retomando el hilo. Quiso retomar el hilo, ¿no? Hasta lo menciona, me encanta que haga este juego retórico del hilo, como el hilo de Ariadne, el hilo rojo, cuando habla como, por ejemplo, del lobo que ve el hilo de sangre desde su pata hasta el árbol. Y yo lo vi como si hablara de ella misma, porque también menciona a ver, no creo que lo tengo aquí. Es difícil saber a ciencia cierta cuándo empieza un caso, en qué momento uno acepta una investigación. A mí me asaltó luego a esta escena que nos está describiendo del lobo, que nada más lo ve y está viendo cómo va a saltar al árbol, ¿no? Que ella misma dice que siguió el hilo rojo hasta ver la punta del ciprés y llegar al cielo, un cielo gris, un cielo justo antes de la tormenta. O sea, es ella aventándose a ver si atrapa a este hilo rojo, ¿no? Aparte también está el juego de fue directo a la boca del lobo, ¿no? Quizá más literal que retórico. Lo curioso es que no se dio cuenta, dice que aceptó el caso y aceptó regresar del fracaso para entender, ¿no? Ella, bueno, aquí anoté otra cita que quiso regresar desde su bosque, o sea, desde esa playa, desde esa huida, desde esa fuga, desde ese miedo, ¿no? Mientras todo eso pasaba, yo podía seguir en la casa vieja de la costa, hablando de cómo huyó y le dejó todo a la editorial o a su publicista y a la supuesta escritora.
y huyó, y es en este momento en el que quiere entender por qué se huye, ¿no? Tal vez decidió tomar el caso porque se encontró no solo referenciada con la mujer, sino también con la huida, y no solo con la huida, sino también con el por qué. Y bueno, tengo más cosas, pero tal vez los vayamos comentando más adelante. Sí, justamente que lo que hablas de la atmósfera es interesante como va metiendo los recuerdos y luego luego nos mete párrafos como si estuvieran salteados, ¿no? Como si fueran de otro libro o de otros capítulos en donde pone la atmósfera, ¿no? Qué interesante cómo llega a ver el cielo siempre en concatenación de otras ideas, ¿no? Pasó esto y vi el cielo, pasó esto y vi el cielo, el mar y vi el cielo, del lino blanco me llevó al cielo, del árbol del ciprés me llevó al cielo, y es así como nos llega a meter la atmósfera. Yo sigo la corriente de la metáfora de la taiga que inició José, pero fíjate que yo en lugar de terapia, o salvación, ¿sabes? Yo lo vi como perdición, o sea, como que se va a perder para morir, o sea, y que no hay vuelta, o sea, va ahí para enredarse, ¿no? Pero quizás en esta idea que está jugando mucho con este eterno regreso, quizás en ese mismo eterno regreso haya salvación, ¿no? O haya cura, no sé, terapia, no sé. Y pero sí, o sea, veo justamente a la taiga como esa entrada, ¿no? A ese bosque, casi a ese bosque japonés de los suicidios, ¿no? O esa taiga, ¿no? Y aquí es donde voy a juntar un poco de las ideas que también manifestó Rox, y qué bueno que habló de lo de Hansel y Gretel, porque es aquí donde vuelvo con lo metaliterario, ¿no? Literatura hablando de literatura, y es la misma escritora o la misma detective, que ya sabemos que es detective y escritora, que piensa como escritora, o sea, piensa como creadora de tramas, piensa como creadora de narrativas, y al pensar como creadora de narrativas está viendo, ¿qué personaje es esta persona? Y cómo desde el principio trata de poner un arquetipo a la esposa, ¿no? A la esposa perdida. ¿Es una Hansel o es un Gretel? Y le contesta el hombre anacrónico de la manzana de Adán, que por cierto no hay nada de nombres, lo cual también es interesante, uh, que le dice, pero también puede ser un leñador o una bruja, ¿no? ¿Cómo sigue? Entonces, ¿qué arquetipo es? Todavía no lo sabe, todavía no lo descifra. Creo que es uno de los motivantes que ella tiene, uno de los impulsos para decir, a ver, no sé qué personaje es ella, tengo que entender de este personaje para voy a fracasar en la misión, pero tengo que regresar a escribir sobre ella. ¿Y cómo voy a escribir sobre ella si no sé qué personaje es? Entonces, es aquí donde luego, capítulos después, se pregunta, bueno, ¿quién es la bruja? Si ella es Gretel, ¿quién es la bruja, no? La bruja es la taiga, que la bruja soy yo, la bruja es el Señor. Entonces, es aquí donde ya me aventuraré a decir, pues yo veo a la taiga como esta ansiedad, esta depresión, este enajenamiento, ¿no? Esto que se está perdida y perdida, no encuentra por dónde, cada vez está más marginada, cada vez los poblados son menos, cada vez que se tiene que alejar por un poblado, tiene que ir por un medio de transporte cada vez más rudimentario. Entonces, se tiene que ir encontrando hacia un centro que puede ser la misma naturaleza humana, ¿no? Esto de decir, a ver, estos pobladores, ¿cómo son? Tienen que aprender nuevas lenguas. Ya hablaremos del personaje del traductor, que parece ser muy, muy importante. Y es ella diciendo, pues tengo que encontrar este personaje. Y sigo la misma tirada, Rox. De hecho, aquí hay una cita que anoté que decía, tenía tan poca idea de ella, esto refiriéndose a la esposa, porque ya tiene sus diarios, tenía tan poca idea de ella como ella misma al escribirlo, ¿no? Y habla sobre este carácter íntimo que tiene la persona que escribe el diario, y que nada más, eso que escribe para el diario es nada más para ella, o para él, y en esta interacción de el diario y yo, si alguien más lee este diario, le resulta incomprensible, ¿no? Que es este carácter muy interesante. Entonces, ¿cómo ella se está hablando bajo esta misma idea? Sí, Rox, para mí también, la autora está jugando son la misma persona, o soy yo a través de dos personajes diferentes, ¿no? Juguemos con la idea de que es la segunda esposa la que corre, ¿no? A través de esta idea anacrónica. Entonces, ¿quién es la bruja? Pues el sistema social, ¿no? Es esto que te está enajenando, esto que te está haciendo perder, esto que te está llevando hacia la senda del suicidio. Entonces, bajo esto, aquí entra la idea de la metáfora, a ver hasta dónde explota, ¿no? O a ver si la perdemos, a ver si se transforma como la misma madre a la bruja.
Y justamente también en lo metaliterario, qué bueno que lo mencionas, Mariana, cuando hace la lista de cómo agrega, de golpe está con el texto y nos agrega la lista, ¿no? Fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto. Como si ella estuviera escribiendo un diario y a la vez nos lo trata de explicar. Y todavía se permite el hecho de ponernos, cosa que me fascinó, entradas de diccionario. A ver, ¿qué quiero decir cuando me refiero a la palabra vergüenza? Esto dice el diccionario. Aquí entra la palabra, ¿no? O sea, la palabra encapsula esto. La palabra permite esto y en su permisión, esta es la libertad que me da la palabra, ¿no? Entonces, es aquí donde va a jugar Y y es las aquí, limitantes que me pone también. claro, las limitantes que me pone para que en el último capítulo entre el personaje del traductor y diga, no me pude entender en mi idioma, tuvimos que entrar con un lenguaje con un lenguaje intermedio, ¿no? Un lenguaje que no es ni nativo de él, ni nativo mío, que es ajeno a los dos, pero nos permite entendernos, solo para que ella llegue a esta idea que para mí es como esta idea de buscar a diferentes pueblos marginados, pueblos rudimentarios para ella, para buscar lo que es la naturaleza humana y a través de esto poder entender diferentes concepciones, ¿no? Entonces, estos son los capítulos que nos brinda el capítulo, el libro como introducción, y me pareció muy acertado el hecho, obviamente es por mero tirar el dardo y caer, que justamente antes de que no leamos otro capítulo para la siguiente sesión, nos presenté al personaje del traductor. Sí, me quedé súper intrigada. Isabel. Ay, perdón. Este, sí, se me hace súper interesante cómo lo están recapacitando ustedes, porque sí, de verdad, como que se unen muchas ideas y se me hace de una forma como súper autoanalizado, como todo lo que ella está diciendo, pero también analizando la sociedad. Y en eso veo mucha similitud con otras, bueno, una serie que vi se hizo una serie sobre un libro que se llama El maestro y Margarita, de un autor ruso. Está muy, muy padre y es justo eso. Bueno, a mí se me hace que todos sus libros de él se llama, lo busqué ahorita porque no me acordaba cómo se llama Bulgakov, Mikhail Bulgakov, y también con muchísimas metáforas. Él es de la época de la Unión Soviética y refleja mucho en metáforas lo que está viviendo la sociedad en ese momento. Y entonces, todo esto de cómo ella usa una forma en cómo uno hablaría consigo mismo, cómo escribiría uno en su diario, cómo recapacita uno una escena que vivió y se pone a pensar y a recapacitar en la sociedad en la que uno está viviendo y siendo, bueno, en su papel de autora y de, ¿qué es lo otro que es? Detective. Entonces, no sé, se me hace muy, muy interesante cómo ella reflexiona, se autorreflexiona. Y lo interesante de la similitud que le encontré con el máster o el maestro y Margarita es también, hay otra película que se llama creo que La Bruja, donde es de terror, se trata precisamente de una chava que, bueno, se vuelve bruja, pero es justo como esa reflexión de, bueno, lo que la sociedad o lo que se nos ha inculcado, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo deseado y qué no es lo deseado. Y justo todo lo que es apasionante, todo lo que es como de las entrañas, ¿no? Todo lo que sale dentro de la naturaleza de nuestro ser, instintivamente tal vez sin poder controlarlo y hasta después lo reflexionamos y decimos, pero ¿qué estaba haciendo en ese momento? Es muchas veces connotado como algo no solo animal, pero algo no deseado, ¿no? Y no sé, se me hace como que en una forma muy, no sé, me dio la impresión, por lo menos, muy humilde y muy sencilla, como que está metiendo temas, pues sí, realmente como muy fuertes dentro de la sociedad y de nuestra psicología, dentro de cómo somos educados para entender algo como algo bueno o como algo malo. Sí, no, muy interesante. Maya.
A mí me recordó a una película de Amat Escalante que se llama La Región Salvaje. Amat Escalante es mexicano y hace como, creo que su género es thriller y terror. Entonces realmente la anclé demasiado porque también hay un bosque. Pero bueno, yo entendí a la detective y al hombre anacrónico más bien como que entendían las cosas en sentido contrario. O sea, como que los dos tenían una perspectiva quizá cruzada, que se toque, que en un punto puedan aclararlo o que en un punto, eso no lo sé, ¿verdad? Pero además también cuando empecé a leer el libro, me causó un poco como de ansiedad, como de, pero entonces ¿esto qué es? ¿La taiga qué es? ¿Es el mal? O sea, ¿sabes? Y yo como que quería llegar al final, o sea, en el primer capítulo quería llegar al final para saber, y después en la narración, cuando van hablando de los fracasos y cuando van hablando de la cotidianidad, como que me regresó, ¿no? ¿Sabes? Como, o sea, como que me causó el conflicto de querer ya saberlo, pero yo también creo porque estoy desesperadita o creo que es algo generacional, que es la taiga y o a lo mejor todos somos Hansel y todos somos Gretel y también podemos ser la bruja y también podemos ser la mamá porque es parte de la condición humana. Y después cuando habla de cuando enlista sus fracasos que son tan random, creo que te hace, o sea, porque son títulos tan fuera de lugar, bueno, no fuera de lugar, tan extraños, que te hace empatizar a decir, ok, cualquier fracaso, cualquier sensación, cualquier cosa que se pueda sentir como fracaso, no sé, como que empatizar con la sensación, ¿sí? O sea, cuando dice el caso de tal, o sea, son temas tan random que hace que ubiques cualquier fracaso como, por más simple que sea, no, o sea, como, sí, como ponerle título, como abrir la posibilidad, como abrir una posibilidad inmensa de lo que puede ser un fracaso a, a que tú lo sientas o lo empatices. Y, ajá, y creo que, pero cuando habla de que también los fracasos se sientan a tomar café y ven el atardecer, y entonces es como, ok, la vida, bueno, la vida no pasa tan rápido, ¿no? Todo es un proceso y te ubica en el proceso y te ubica, también hay una parte donde dice, quiero que entiendas lo que sintió y cómo lo sintió, o sea, es como poco a poco. Entonces ahí yo también como que dije, ok, voy a relajarme un montón porque yo ya quiero saber qué es la taiga y siento que a lo mejor va a ser algo tan vano o bueno, tan ligero, ¿no? Baladí. Que, que, pero entonces, no sé, entonces dije, no, voy a leer los capítulos como los van diciendo y así voy a seguir la lectura. Ajá, pues hasta ahí. Sí, creo que comparto contigo eso de, a ver, ¿cuál es el verdadero mal de la taiga? No creo que solo sea volverte loco, ¿no? Que justo es lo que se quiere descifrar, más, o sea, además del misterio de por qué escapó, ¿no? Y bueno, también algo que no dije cuando presenté el libro fue que fue publicado en 2012, o sea, es súper reciente, ¿saben? Si nos sentimos con problemas de la sociedad, o más bien, muy contemporáneo a los problemas de la sociedad o nos identificamos, no es gratuito, ¿no? O sea, creo que sí se ve reflejado mucho de los pensamientos que podemos ver ahora, o sea, bueno, como si en otras épocas no, pero por ejemplo, yo me sentí muy identificada en su forma de escribir. A mí que me gusta escribir, dije, creo que yo escribo igual, o qué onda, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de los temas de la sociedad, también creo que son súper fuertes. Por ejemplo, cuando toca el tema de las madres, ¿no? Que usa una palabra, como madres, La madre salvaje, ¿no?
Ajá, pero usa muchos adjetivos, como madres salvajes, madres transfiguradas, o sea, y pone todo esto y cuenta la historia de cómo las madres se comen a sus hijos, ¿no? O que son las mismas que los arrojan al bosque. Y si lo queremos desmenuzar así muchísimo, podríamos ver cómo está tocando temas de madres que no quieren ser madres o que se están preguntando cómo ser madres o cómo puedo alimentar a mis hijos, ¿no? No tengo cómo hacerlo, y caen ya no sé, en la desesperación, en el error, en la certeza, en el fracaso de hacer, de tomar decisiones muy, muy drásticas, ¿no? Como estas de Hansel y Gretel. Y bueno, algo que yo quiero comentar, que me encantó, fue como constantemente nos recuerda al bosque. O sea, y claro, ¿no? Se llama El mal de la taiga, pero el bosque está siempre en todo. Así, el bosque es el mismo libro, yo lo veo así. Dice, cuando veo cuando está como en el museo y veo una pintura, dice, un bosque dentro de un bosque. Y yo digo, y nosotros dentro de un bosque, que es el libro, dentro de un bosque, que es el ambiente del libro, dentro de un bosque, que es este misterio que nos quiere presentar, dentro de un bosque, que son sus palabras. Y así, Ahí lo metaliterario. ajá, y así, justo lo metaliterario, ¿no? Y luego también pienso, pues es que todos estamos rodeados de bosque. Creo que la taiga es lo que nos rodea. Estamos rodeados de duda, de siempre lo mismo. Y me encantó eso, cuando menciona el... Cuando le cuenta que el mal de la taiga es cuando tratan de huir y salir del bosque, pero enloquecen porque se encuentran siempre con lo mismo. Y yo digo, ok, si todo es un bosque, todos tenemos nuestro bosque, todos estamos rodeados del bosque, es porque todos estamos rodeados de siempre lo mismo, tal vez, ¿no? Que es como la duda de nosotros mismos, de este ensimismamiento, que a veces nos hace querer huir. Y luego la gente se pregunta, ¿y por qué escaparon? Y no sé, pues quizá para deshacerse de estas dudas, quizá también para entender como la detective, quizá porque querían tener hambre y no lo mismo de siempre, como cuando habla de esta hambruna, ¿no? Luego hago esta relación entre cuando habla del hambre y de cómo los mismos niños dejan las migajas y todo esto, yo lo relacioné con, si estamos rodeados siempre de lo mismo, tal vez queremos tener hambre, tal vez nos escapamos al bosque y nos perdemos porque ya no queremos lo mismo, estábamos hartos siempre de eso, y como Hansel y Gretel, nos volvimos locos por estar rodeados de eso. Y bueno, ¿y qué diferencia hay entre la duda, el amor, la desesperación de los misterios, entre las galimatías de las ramas o las galimatías de todo el bosque, ¿no? Y bueno, creo que el mal de la taiga, como ya lo dije, puede ser muchas cosas y también depende de uno como lector, como alguien que lo experimenta, como alguien que vive en diferentes contextos. Pero también algo que me saltó mucho ya hablando de la pareja, a lo que se trata, dije, tal vez los están juzgando de locos, pero tal vez esa locura tal vez no era el mal de la taiga, tal vez era la locura de preguntarse, de decir, ¿y si no estoy feliz con este hombre? ¿Y si quiero otra cosa? Y tal vez la locura era el amor, que dice, esta no es una historia de amor, ¿no? Es de desamor. Y pues que no en el desamor también hay algo de amor, que no cuando se despiden también saludan algo. Me encanta como todas estas relaciones que se pueden ver. Y por eso cuando José dice que mencionó, ¿qué mencionaste? Que el mal de la taiga son como estos impulsos. Pues sí, tal vez sí, pero yo lo vería como estos impulsos pues del amor, de volverse loco por huir, por tener hambre, por no querer siempre lo mismo, ¿no? Voluntad. Y bueno, de ahí muchísimas reflexiones más que nos podemos atacar entre todo el mal de la taiga. Yo no fumé lo mismo, pero Soy César y acaba de recalcar. sí, claro. No, pero yo seguiré, creo, y lo interesante de esto es que vamos a ir viendo, mientras van avanzando las sesiones, cómo... y es que al final
el libro no es solamente el libro que escribe la autora, ¿no? Sino también el libro que cada uno lee. Pero creo que al final la autora escribe con una intención. Que el libro se convierta en algo diferente es otra cosa, ¿no? Pero yo sigo pensando que y voy a seguir con mi teoría de que es un tema de un proceso psicológico por 3 temas básicos. Para mí el primero es, sí, es claro que la chica era impulsiva, pero también es claro que el libro empieza porque ella manda mensajes a su ex esposo de que quiere regresar y que deja señales constantemente de que está en un lugar extraño, en un lugar perdido y que a su manera deja señales de que quiere regresar, ¿no? Y para mí esa es una clara alusión al subconsciente, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? La segunda es el personaje que mencionó Luis, que es el traductor, que para mí sería como el psicólogo de alguna forma, que no hablan necesariamente el mismo idioma, pero que al final van a encontrar un idioma que no es de él ni que es de ella, pero que es un idioma en conjunto con el que se pueden entender, y esta persona le va a ayudar a moverse en todo este mundo de la taiga, este mundo extraño en el que pues se va a adentrar, ¿no? Y se va a adentrar para rescatar, no sé si a ella misma o para descifrar este misterio, ¿no? Bueno, dije 3 y en realidad solamente eran 2, pero el tercer punto era que yo no entendí, honestamente, estas citas o estos mensajes de la chica que se va, que pone nunca tan cercano, nunca tan cerca lo lejos, y el otro que es jamás lo lejos arremetió tan cerca. Digo, por si alguno de ustedes lo entendió, que me lo explique. Fuma un poquito y ya. No, no es cierto. Más Roxy. A mí me parece muy interesante que tratemos de ver qué es la taiga. Tal vez deberíamos todos escribir, porque siento que la taiga evoluciona. O sea, no sé por qué, creo que la taiga va a evolucionar. Ahorita es depresión, ahorita es duda, es algo. Y conforme vayamos leyendo, siento que va a ser se va a mimetizar. Entonces, interesante que cada uno, si quiere, escribir una palabra de lo que fue la taiga en ese lapso de lectura, ¿no? Para ver si realmente tiene esa evolución para cada uno de nosotros. Y algo que también... ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas cuartillas debe ser, Rox? No es tarea ni nada, solo un ejercicio si quieren hacerlo. Algo que también Isabel y Maya estuvieron hablando, bueno, o sea, Isabela partió del hecho de que también nos muestra realidades de la sociedad, que también trata de interpretar a la sociedad, y Maya empezó por uno de los fracasos, ¿no? O sea, y luego Mariana completó con que es contemporáneo, entonces me hace sentido esta parte de los fracasos, creo que es un tema que nos lleva a la depresión muchas veces porque estamos constantemente enlistando estos fracasos y como dice Maya, o sea, al enlistar uno abres la posibilidad a innumerables fracasos que puedes tener. Y creo que otro también nos cuenta a través del cuento de Hansel y Gretel es como tipo censura que se hace para hacer cosas digeribles, ¿no? Como el cuento tradicional de Hansel y Gretel trata de la madre siendo la que se quiere deshacer de sus hijos porque no tiene que darles de comer, y como las mujeres modernas y sofisticadas no pueden digerir eso, y entonces ponemos un personaje ficticio, una bruja que no se asemeja a la realidad, que en ese momento se trataba de educar de cierta forma a los niños de situaciones, ¿no? O sea, los cuentos eran formas de generar ciertos valores a los niños, ¿no? A través de historias. Y conforme pasa el tiempo, se pierde esa lección por el hecho de censurar o de hacerlo increíble, de hacerlo
estético, y creo que vivimos mucho de eso, ¿no? Como todo se ve estético y es aceptable dentro de lo que son nuestros valores de hoy, y perdemos la esencia de cuáles son las lecciones reales que se está buscando dar. ¿Será? Luis. Qué bien. Gracias, Rox, porque justamente diste como una introducción a lo que me gustaría, lo que me gustaría hablar, y sobre todo me ayudaste a hilar otras ideas, ¿eh? Por ejemplo, lo de la censura del cuento, que ahora ya entiendo muchísimo más, porque es que hace rato estaba viendo qué capítulo es. El capítulo 6 se llama Una cámara escondida, ¿ok? Y no quiero dejar de pasar, no quiero pasar desapercibido esto. Y y es lo que decía de que espero que Isabel haya leído Vigilar y Castigar de Foucault, espero que sí. Sí, entonces para que me expliques al menos a mí un poco más, porque conozco un poco las ideas del panóptico y todo esto, pero no he leído el libro, o sea, lo conozco como más superficial, pero aquí viene lo de la cámara escondida, ¿no? Y está la protagonista, está la detective en una cabaña iba a decir tundra, en la taiga, alejado de todo, y dice, esa es una cámara, nada más para poner en contexto, esa es una cámara, y al momento se dirige con las personas con las que está y le dice, porque ella no entiende, ¿no? Es este momento anacrónico en el que, ¿cómo es que hay una cámara aquí? Se voltea y les dice, ¿tienen electricidad? Y ahí nos lo cuenta rápido. Luego sabemos que con el traductor eso tardó muchísimo tiempo en entenderlo. Es aquí donde traigo, y me parece muy interesante esta idea de, voy a combinar una de las ideas que mencionaba Maya y que mencionaba José, del traductor como el de la terapia o el del hombre anacrónico, ¿no? Que no se entienden, pero intentan entenderse en un punto, igual que el traductor e igual que el terapeuta, ¿no? Y que después entendemos que después de risas, de sorpresa, aquí, a ver, después de entendimiento, pasó por el entendimiento, la sorpresa y luego la incredulidad, ¿no? Y le hacen la relación con el dedo señalan a la vela, ¿no? Tenemos velas, o sea, ¿por qué vamos a tener electricidad? Cuando esas mismas personas no entendían lo que era la electricidad, ¿no? Y es aquí donde voy a juntarlo. ¿Por qué hay una cámara escondida? ¿Por qué el título, porque así es el título del capítulo? Y menciona Rox, vamos a hablar sobre el cuento, sobre Hansel y Gretel y cómo a través de la historia el mismo cuento se ha cambiado. ¿Por qué? Porque tuvo que, como dice José, cada libro es no lo que dice el autor, sino cómo se lee en su contexto, cómo lo lee cada persona, ¿no? Ningún libro se lee dos veces. Entonces, juntando esto tuvieron que censurar el cuento original a la película de Eggers, de Witt, a la bruja. Lo tuvieron que censurar porque para que de edad victoriana, creo que del siglo XIX, las mamás no se sintieran como ofendidas o no se tuvieran como el impulso de comerse a su hijo, de devorarlo. Exacto, no darles ideas. No, exacto, no darles la idea. Entonces, ¿cómo está la censura? Entonces, aquí donde voy a hablar sobre la mirada del otro. ¿Qué es ese otro que nos condiciona? ¿Qué es ese otro que es una cámara? ¿Qué es ese otro que es el ojo del otro que nos voltea a ver, ¿no? Que actuamos diferente ante la mirada del otro, ante esa mirada que enjuicia, ante esa mirada que hace prejuicios, ante esa mirada que nos vigila y que nos castiga, ¿no? Y entonces, esta cámara, que también es como una cámara, que es un ojo, que puede ser un libro, que puede ser un cuento, que puede ser es un hermano mayor, es un Big Brother, o aquí es donde podría entrar con la idea del panóptico, ¿no? Esto es algo que no me gustaría dejar porque me parece muy, muy, muy importante y espero que siga ahondando en eso, ¿no? Porque de lo contrario, porque usaría todo un capítulo para hablar de eso, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Me gustaría mencionar, con esto mismo de la cámara, en este mismo capítulo usa la palabra conmiseración y habla de, ¿qué es la conmiseración? Si no es la pena que sientes ante el sufrimiento ajeno. O sea, a través de la cámara. Y la repite. Y la repite, sí. A través de la cámara, tú ves lo que pasa a través de la cámara o a través del libro o a través del diario o a través de notas en notas en papeles viejos. Puedes tener una conmiseración, puedes tener una pena sobre el otro, pero tú eres ese otro que ve a través de tu mirada. ¿Qué es lo que sientes? No sientes una empatía, sientes una pena por su sufrimiento, ¿no? Y que venimos a la misma idea de la censura, lo cual, y al momento de todos censurarnos, todos actuamos diferente. Es por eso que mencionaba que a medida que se adentra en la taiga, va conociendo nuevos pueblos que no tienen ni electricidad, ni hablan el mismo idioma, y que va a tener que ser como este entendimiento
a sus raíces, o lo que pueden ser sus raíces, o a esta búsqueda de, bueno, si yo soy humano y ellos también son humanos, ¿qué es ser humano, no? Entonces, es aquí donde entran todas estas cositas, y ya nada más para mencionar otra cosita, me gustaría mencionar sobre su escritura, porque Mariana habló de ello, y la importancia, y el no usar nombres, como solo puedo pensar en Saramago, ¿no? Estas palabras cortas, con las puntuaciones, el no usar nombres, el hacer ideas seguidas, los cuadros de diálogo, sí usa guiones de cuadros de diálogo, pero los hace seguidos y luego los salta, y todos son a través de su memoria. Entonces, hay mucho, siento que hay mucho de su escritura. Me robaste puntos que iba a decir, pero no importa. Vera. Bueno, quería comentar que es la primera vez que estamos brincando del capítulo 1 al 2 al 6, o sea, cosa rara. Siempre eran muy estrictos en ese orden y ahorita de repente estoy así moviendo. Es primera vez que estoy trabajando el texto sin tenerlo impreso. Siempre había tenido la posibilidad de imprimirlo y en esta ocasión no. Entonces, sí, Anacrónico. exacto. Ajá, porque vaya, yo veo que están como comentando todo, ¿no? Y de repente, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra propia taiga o tundra o todos estos otros nombres que mencionó, y viendo el libro, en esa tundra o en esa taiga, tenemos nuestras propias preguntas, nos llaman la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me llamó la atención varios puntos. Y la verdad, por no tener el libro, perdón, voy a ver cómo le hago para poder trabajarlo de otra forma, pero cada capítulo me mueve diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en el segundo, la sal nos hizo saber quiénes éramos. O sea, este contrato se realizó cerca del mar, donde les llegaba la sal en el ambiente, ¿no? Entonces, como que fue una de las primeras que me brincó. El otro era lo mismo que mencionaba José, ¿no? Cuando decimos adiós, ¿qué es lo que saludamos en realidad? Pero ¿por qué decimos adiós y menciona saludamos? Y esto me relaciona también en ese círculo, ¿no? Caemos al punto también del amor y del desamor. Él dice, eso es una historia de amor, o sea, no es una historia de fugas, o sea, es una historia de amor. Y ella dice, no, de desamor. Y entonces más adelante se preguntan, o más bien se menciona, porque bueno, yo lo iba leyendo y quería tener la pluma o subrayar el libro que no tengo, para ir poniendo lo que va exponiendo. O sea, hay muchas dudas, o sea, hay muchos cuestionamientos, y te cuestiona conceptos como el amor, el desamor, y me gustó ese ciclo de que en qué momento, o sea, creo que no mencionan en qué momento aparece el amor, mencionan en qué momento desaparece el amor, porque estamos hablando de una historia de amor. Y al decir no es de amor, es de desamor, empiezan diciendo en qué momento desaparece el amor, aparece el desamor. Pero entonces, así como apareció el amor, aparece el desamor, y no te preocupes, el desamor también va a desaparecer y va a aparecer nuevamente el amor, ¿no? Entonces, es un círculo que me brincó y dije yo, qué interesante, ¿no? O sea, no se planteó la pregunta, pero a mí me surgió, bueno, ¿en qué momento aparece el amor? Porque va a aparecer el desamor, pero también va a desaparecer el desamor, ¿no? Entonces es una historia de amor-desamor en diferentes escenarios, porque empieza con la sal, que nos ayuda a saber quiénes éramos, fíjate, estoy viendo mi escrito, quiénes éramos, vamos cambiando, ¿no? Porque además también está el punto de que ellos en la búsqueda van recorriendo el mismo camino, y eso también es interesante. Yo pensaría, a lo mejor coincido con lo que dice José, que es un proceso terapéutico. Yo soy psicóloga, yo recuerdo en algún momento que nos decía una maestra que decía, este es un trabajo muy delicado, porque vamos a trabajar con lo más íntimo del ser humano.
esto es un viaje como el de Virgilio y Beatriz. Dice, ustedes van a acompañar al paciente al inframundo y lo van a acompañar y ustedes tienen la responsabilidad de sacarlo de ahí. Entonces digo yo, pues entonces la taiga es ese infierno o es ese proceso en el que tú vas viendo, ¿no? Ellos llegaron en mejores condiciones a esta cabaña, ¿sí? Porque en ese recorrido y en esa búsqueda llegan a la cabaña y ellos llegaron en mejores condiciones, porque los otros, esta mujer a la que buscan, dicen que llegaron en muy malas condiciones, de casi huesos, en fin, ¿no? Entonces, pues ellos están recorriendo el camino de los que buscan, ¿sí? Siguiéndoles los pasos, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas preguntas y ya me tienen loca con el brinco. Yo me quedé en el 3 y de repente ya estoy revisando el 6, pero la verdad me pareció muy interesante, muy estimulante, ¿no? Esta cuestión. Y bueno, ahorita me surgió eso de Virgilio y Beatriz, ¿no? Muy, muy interesante. Gracias. Es que creo que dio el pie de poder brincar, ¿no? Pero sí, está curioso esto de los brincos. ¿Isabel? Sí, bueno, de verdad que es así como que cada cosa que va diciendo cada uno va así como que cerrando hoyitos a toda, bueno, sí, a lo que tenía en mente hasta ahora, después de que leí los primeros capítulos, pero no sé si voy a poder poner en palabras como que lo que está pasando ahorita en mi cabeza, pero voy a intentarlo porque normalmente no reflexiono así como automáticamente ese tipo de cosas. Bueno, a lo mejor retomando ese libro de Foucault, donde habla precisamente del vigilar y castigar, ¿no? El Panopticon tiene básicamente, bueno, él ese libro lo escribe precisamente para reflejar su sentimiento en cuanto a la sociedad de sociedades liberales del oeste. En su época, en los 70s, pues tenía un problema personal muy fuerte con la sociedad, que es que él es homosexual, ¿no? O bueno, era homosexual. Y dentro, yo pienso, de esa situación personal en la que se encontraba, siendo sociólogo, entonces él reflexionó mucho, mucho, mucho sobre por qué la sociedad actual y ese como que se ve a lo mejor como un ideal a alcanzar, sigue siendo tan opresor para el individuo. Y entonces él retomó como históricamente lo que son 3 instituciones muy importantes dentro de la sociedad actual, que son la prisión, la escuela y el hospital, que precisamente intentan eso que es la naturaleza humana y todo lo que yo, dentro de lo que llevo leyendo de esos capítulos, interpreto como la taiga, tal vez como el subconsciente, como todo eso que estamos tratando de reprimir para acoplarnos a una sociedad que tiene una expectativa de nosotros, independientemente de si se analice psicológicamente, sociológicamente, antropológicamente, desde el punto de vista que uno quiera, pero que sí existen esos métodos que la sociedad misma ha creado, ya sean cámaras, ya sean cárceles, ya sean hospitales, para poder funcionar como sociedad, pero de una forma controlada. Y la pregunta es ¿por quién? Y eso es lo interesante del Panopticum. Bueno, la arquitectura del Panopticum es básicamente una torre que tiene una forma de círculo, para que desde esa torre que está en las prisiones se pueda ver cualquier punto de la prisión desde el centro, ¿no? Y los que están en la prisión no saben si hay realmente alguien ahí observándolos o no. Pero el simple hecho de que esté el Panopticum ahí ya da a todos los prisioneros esa sensación
de que están siendo observados. Y es lo que está pasando en la sociedad actual y cada vez más intensivo, ¿no? Mi hermana me estaba comentando el otro día que no sé qué dijo a su esposo de algo de que ya no se iba a comprar pantalones de mezclilla porque él le iba a dar los suyos y que estaba, y ya se iba a ahorrar, no sé, comprarse los pantalones de mezclilla. Y al rato les llegó un mensaje de, no compres, no uses los pantalones de tu novio, cómprate los tuyos. ¿No? Es como la sociedad en la que estamos actualmente, pero yo pienso que ha ido evolucionando y a lo mejor hace 100 años, hace 500 años, esas reglas y esas normas de la sociedad no existían de la forma que existen ahora, pero también estaban, y es parte como de lo que, pues de esa contradicción que uno como ser humano, pues siempre va a tener, ¿no? El impulso que uno tiene, el deseo, la pasión que uno tiene a hacer algo, pero también los límites que le dictan a uno, pues la sociedad o la cultura en la que uno se encuentra. Y retomando un poco también eso que estaban diciendo de la censura y la falta de esa historia de amor, a mí también se me hace muy interesante que en el libro, justo como ya entrando en la historia de pasión, que supuestamente esta es, se habla muy poco de pasión, se habla muy poco de amor, se habla muy poco de sexualidad, sensualidad, erotismo, y es como justo esa censura que es la que yo pienso que vivimos. O sea, si nos vamos al fondo de qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos hace ser, es como de lo último que hablamos, de lo último a lo que nos referimos. Y es lo interesante de este cuento, que parece muy pequeño y que parece muy como concreto, pero que va al punto de cosas muy esenciales, pues de nuestro ser en nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Y les digo, o sea, ya sea del punto de vista que lo queramos ver psicológicamente o incluso con el simple, sí, el simple hecho de, de toda esta metáfora, ¿no? Incluso estaba pensando, muy interesante, de estas mujeres que con tanta pasión y con tanto amor y lo que sea, pero no tienen hijos, y es como también algo que se reflejaba en ese libro de El maestro de Margarita. Ella se enamoró pues de un escritor y dejó a su marido por el escritor, y por esa pasión tuvo que hacer un pacto con el diablo, ir al infierno y regresar del infierno para salvar a su amor, ¿no? Dejó a sus hijos, dejó a su marido, dejó como toda su seguridad, ¿no? Dentro de la sociedad, y tomó ese otro camino por seguir a su pasión, básicamente, por seguir a la taiga, por entrar a la taiga. Bueno, no sé, muy interesante lo que hemos visto hasta ahora. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, gracias por esa aportación, Isabel. ¿Maya? Sí, yo les quería recomendar una película. Se llama Insania o Lunacy, ya sea la traducción, y precisamente habla de dos perspectivas. La primera es una sociedad basada en el panóptico y el control, y la segunda es una sociedad basada en la libertad total. Y una es control total y otra es libertad total. Entonces el protagonista llega a un psiquiátrico, supongo que el psiquiátrico es la sociedad, y entonces esta es la introducción de la película. Lo que dice el director es que la combinación del control total y la libertad total bajo el panóptico es la actualidad y la realidad en la que vivimos hoy en día. Esa es la sinopsis de la película. Está basada en el panóptico y pues sí, o sea, en que mezcla estas dos perspectivas de todo lo aterrizan en un psiquiátrico, y está
muy buena, está muy interesante. Entonces yo siento que les va a gustar y que la van a disfrutar. Y si quieren, después la comentamos. O déjenme ver, si la busco, porque yo la vi hace mucho tiempo, la verdad, se las envió. Pero va por ahí y creo que les gustaría. Ah, y también esta parte así chiquita. Yo también siento que el libro es un tema psicológico. Apoyo a José. Y también hay una parte cuando definen la vergüenza. Yo estaba leyendo la definición, pero como de una perspectiva psicológica sobre vergüenza, y decía que la vergüenza, a diferencia de la culpa, invade tu ser. Entonces, bueno, sin hacerlo banal, la culpa, haces las paces, ¿no? Te perdonas, pero la vergüenza inunda tu ser. Y justo cuando dan la definición, eso yo lo leí aparte, pero cuando dan la definición de vergüenza en el libro, es cuando inicia el caso, es cuando toma el caso. Entonces, yo por eso estoy segura, o bueno, voy porque es también psicológico, un tema psicológico. Ujú. Vale, hagan sus apuestas. Va, Roxy. Yo igual súper rápido, ahorita que hablaba Isabel del panóptico, creo que la protagonista no quiere ser vigilada o intenta buscar no ser vigilada. Habla de cómo el diario es tan íntimo y algo que se escribe para ti, pero al final lo acaba leyendo otra persona y al final queda expuesto a otra persona, pero nunca fue la intención, ¿no? Entonces, ¿qué diarios estamos nosotros mostrando a la sociedad también? Y la parte también de que contrata a una persona para que se haga pasar por ella, para que no sepan que ella escribe eso. Entonces, como esa sensación de no querer ser vigilada, la cámara escondida que la obsesiona cuando ni siquiera hay luz y lo ve porque hay una vela, pero necesita esa seguridad de que no está siendo vigilada constantemente. Y sobre si es psicológico, creo que sí, y creo que abarca desde que es un detective, porque al final creo que eso es la terapia, ¿no? Como tratar de tú mismo reflexionar, tú mismo entender cómo te reflejas en tu entorno y tratar de desenredar la taiga que traes por dentro. Sí. Ay, creo que los dos. Hola, creo que se nos fue el internet. No, Pero sí, sí los vemos. escucho. Perfecto. ¿Me escucho, no? Creo que sí. Sí, Luis, sí, Ah, todo perfecto. bien. Va. Sí, me está gustando mucho cómo estamos llegando a estas ideas. Bueno, me quedé con algunas cositas que estuvieron mencionando. Me encanta la mirada dantesca que ahora le pusimos a la taiga, ¿no? Vamos a ver hasta qué círculos adentra, quién es el personaje, ¿no? Si es Beatriz, es un Dante, es un Virgilio, ¿no? ¿Quién es quién? Eso va a ser interesante, pero ahora ya, ahora lo pondremos con esa mirada, ¿no? Vigilaremos y castigaremos el libro bajo esa mirada. Me parece muy interesante esta idea del amor. Me parece muy interesante lo que comentas, Isabel, acerca de que pues es como un libro, habla del amor, pero con una represión sexual, ¿no? Con una represión, con una represión de este estilo, ¿no? No, como dices, no es tan romántica, más que dice, me jaló del codo, ¿no? Esa manzana de Adán. Fuera de eso, como que lo quiere impregnar en la atmósfera, en el ambiente, lo intenta con sus alusiones al lino blanco, a la brisa del mar, al cielo, a los árboles, a todo esto, pero como que no termina de formarse. Y yo considero, hay que pensar que este es un libro del 2012, creo. Entonces, pues es un libro que ya viene bajo estas ideas, que hoy en día, que a mi gusto, vivimos en una represión sexual muy, muy grande, tremenda. Y también se habló sobre los límites de la palabra, ¿no?
cómo bueno, se generan los límites, y habla sobre la palabra, sobre cómo la palabra representa nuestra realidad a través del lenguaje. No podemos olvidar la idea del lenguaje, ¿no? Que viene siendo el traductor, que viene siendo este terapeuta, este sentimiento, esta idea anacrónica, ¿no? Que a medida que es tanto espacial como temporal, ¿no? A medida que se va metiendo en la taiga, tiene que ir por diferentes medios de transporte cada vez más rudimentarios, cada vez adentrándose más en su pasado, ¿no? Si lo vamos a ver con esta mirada de terapia psicológica, cada vez tiene que adentrar más en su pasado, más en su pasado, más en su pasado, y cada vez es más difícil llegar a él, ¿no? Entonces, a esto, a lo mismo que habla del traductor. Fíjate que ahorita que Rox hablaba era el traductor y, ay, porque era el traductor, claro, de usar el seudónimo. O sea, ella que es escritora, pero quiere estar en su cabaña cerrada, en su claustro, y se va a presentar con otra máscara, con esta máscara que va a ser esta actriz, bueno, esta personaje que va a ser que va a personificar por ella, que va a ser bajo un seudónimo, no me voy a presentar ni en cuerpo ni en nombre, y no me voy a presentar ni siquiera en el lenguaje, que va a ser el traductor. El traductor va a hablar por mí, va a ser este intercambio de hablar por mí, va a expresarme tanto en mi palabra, que es el pensamiento, como en mi corporalidad, como en mi cuerpo, como en mi presencia, a medida que voy bajo este viaje dantesco por el espacio y el tiempo, ¿no? Que ya suena a que mezclé todos los géneros que hay, pero bajo esas estamos, ¿no? Y otra cosa muy interesante es la relación que tiene la escritura con el detective, ¿no? Como el escritor no deja de ser un tipo de detective que trata de resolver el caso que es su libro. Trata de ver cómo plantea una situación y trata de resolverla. Y si no puede resolverla, que es como la escritora lo trabaja, la escritora dentro del libro dice, es que como no puedo resolver los casos, no voy a hablar de cómo los resolví o si la suposición de resolverlos, pero puedo hablar de por qué temblé, ¿no? Creo que usa esa palabra, sino por qué no pude resolverlos, por qué me generaron tanta frustración, tanto problema, y voy a hablar sobre eso, ¿no? Lo cual me parece muy interesante, y es posible que le dé este giro al tropo de detectives, al tropo de se tiene que solucionar, a y, y esta idea de que en lugar de buscar esa resolución, sino cómo el detective, cómo el escritor cambió a través de buscar este eterno retorno dentro de la taiga. Entonces, ahí estamos, y me gustaría que también pongamos la discusión, porque me gustaría saber qué piensan, es que todavía nos falta un gran elemento muy fuerte del libro del cual no hemos hablado, y son las imágenes, porque las imágenes, así como el texto, están dentro del libro, y expresan tanto como expresa el texto. Entonces, me gustaría que también habláramos sobre esas imágenes, ¿no? Que no solamente las dejemos porque son muy importantes y pues van a representar. Gracias, Maya. Ya, bien rápido. La otra vez estaba platicando con mi hermana estudió cine, entonces decíamos, ¿por qué las películas salen como si fuera una competencia directa de la otra? Yo decía, pues es que es marketing o publicidad, o sea, ¿por qué son tan parecidas que parece una competencia directa? O sea, parece, no sé, como si fueran versiones polares una de la otra, pero sobre el mismo tema casi. Entonces, encontramos una entrevista y decía que todos los creadores están influenciados por su contexto social. Claro. Y justamente la película, la que les dije que me recordó mucho el libro que se llama La región salvaje, también salió en 2012. Y es muy, o sea, yo siento que la adaptación de El mal de la taiga es esta película, o sea, siento que está muy fiel. Entonces, pues igual y analizar qué pasaba en el 2012, cuál era el contexto. Y creo que era un contexto o eran años de mucha frustración, de mucha impotencia, ¿no? Políticamente México era, bueno, en 2012 yo siento que era demasiada frustración y inseguridad y bueno, si salió el mismo libro al mismo año, entonces algo por ahí influyó, ¿no? A los creadores por lo que nos
por lo que hicieron o por lo que pues expresaron o el resultado. Entonces yo siento que por ahí también va. Analizar como, en ese lapso de tiempo, que sí ha cambiado bastante hasta ahora, ¿qué pasaba? Nada más era eso, era chiquito. Ha cambiado mucho y poco al mismo tiempo, ¿no? Depende por la perspectiva por donde la veas. Pero de hecho, eso que dices es muy interesante, justo dices, los creadores, ¿no? Que parece que compiten o que parece que hacen cosas iguales. Eso, justamente por eso muchos, bueno, hay mucha pelea por definir qué es el arte, pero el arte no puede definirse sin tomar en cuenta su contexto, ¿no? Entonces también es va cambiando. Y justo creo que, de hecho ahí surge la duda de, ¿hay algo original realmente? Pero bueno, retomando el hilo, justo eso que va cambiando, y justo también lo que mencionaba José, de que, claro, probablemente, bueno, no probablemente, evidentemente un autor escribe con una finalidad, ¿no? Y es el libro y la persona quien le va a dar otra perspectiva o quien va a sacar del libro otras opiniones, ¿no? Y la verdad es que no entiendo muy bien a qué se refieren con que sea psicológico, o sea, como que sí entiendo, pero no entiendo a qué tan profundo se refieren. Y de hecho no estoy en desacuerdo, de hecho estoy de acuerdo, es como muy, toca temas muy psicológicos, reflexiones, mucha retórica, incluso como para referirse a uno mismo. Por ejemplo, me encanta, hablando como sobre la represión sexual y todo esto, hay una cita que me gustó mucho, que dice, recuerdo que comía una manzana mientras llevaba a cabo todo esto. Recuerdo el ruido atroz de los dientes cuando se clavaron en la fruta y el ruido aún más atroz cuando la mandíbula arrancó de una mordida el pedazo correspondiente. Recuerdo, sobre todo, el ruido que hizo el paquete cuando se deslizó por la rendija de la caja de correos. Es refiriéndose a ella misma, o sea, estaba recordando cómo se estaba arrancando una parte de sí, poniéndola en el libro, ¿no? Y está dejando esta mancha, está dejando esta huella, léanme, ¿no? Que a veces es muy difícil eso, o sea, dar este brinco de voy a publicarme, y tal vez por eso se puso este seudónimo. Y relacionándolo en que el libro es según el que lo lee, según la persona en que lo lee, y que nunca se lee el mismo libro dos veces. Si ustedes o yo lo vemos desde el lado psicológico, desde el lado tal, ¿qué está diciendo de nosotros, no? O sea, lo que leemos es lo que nosotros percibimos. Si lo vemos psicológico, si lo vemos político, si lo vemos retórico, si lo vemos como sea, es porque hay algo que nos está diciendo de nosotros, ¿no? Y me gusta mucho eso de la literatura. Y me encanta cómo también, otra vez, esto es porque yo lo percibí, ¿no? Al fin y al cabo es el libro que yo estoy leyendo, pero justo siento que lo representa muy bien la autora cuando habla de que en el informe que le va a dar al que la contrató, le va a pedir, deténgase, le pediría, lea como si hubiera muchos minutos, incluso algunas horas, entre las palabras pronunciadas primero y luego las palabras escritas. También menciona, contar las cosas como son o como pudieron ser o haber sido, sino como tiemblan todavía, ahora mismo en la imaginación. Cuando leí eso dije, es que no importa cuándo lo lea ni quién lo lea, siempre va a ser distinto porque es como tiemblan todavía, ahora mismo en la imaginación. Entonces creo que el libro, La Taiga, es todo lo que estamos comentando y en cada cabecita. Y eso me encanta, el que la autora también es consciente, justo dentro de esta metaficción. Bueno, metaliteratura, y como es ficción, pues metaficción. Y también no quiero dejar de citar esta parte del traductor, que justo el capítulo tiene un nombre como Su lengua en mi lengua, ¿no? También una connotación que también se puede ver como algo sexual, pero bueno, y menciona, algo que no era estrictamente suyo, sino mío, se volvió un tercer espacio, una segunda lengua en común. Y es lo que estamos haciendo con el libro.
un espacio que era suyo, se volvió también mío y se volvió también de Luis y de Isabel y de José, y se volvió un tercer espacio, ¿no? Que fue como un espacio de todos. A mí me gustaría comentar a mí un poco de las imágenes y luego que escuchar a Momo o escuchar a Camila. Bueno, nada más me resultó muy interesante cómo las imágenes son pues monocromáticas, o sea, no nos ponen color. No sé si en otras ediciones es que sean diferentes, que no lo creo. Como la imagen es borrosa, ¿no? Apenas si se marca con trazos muy simples, pero que manifiestan escenas, ¿no? O sea, porque no es como que nos planteen diferentes, como que no es como que nos planteen más, sino que la imagen representa el texto. Y bueno, al menos como yo las he visto y no he visto las siguientes, pero pues nos manejan más atmósfera, ¿no? A pesar de que ya nos pone poca atmósfera en la idea de poner, nos pone mucha atmósfera, pero nos pone poco ambiente, en el sentido de que lo poco de ambiente que nos pone es a través de textos, de párrafos, pequeños párrafos mezclados entre sus ideas, mezclados entre sus diálogos internos, ¿no? Y esto se conjunta con las imágenes que, como digo, son borrosas, apenas con trazos, como si estuvieran hechas a carboncillo, con siluetas con siluetas que no se terminan de formar tanto, y eso le agrega todavía este aire no de misticismo, de misterio al libro, ¿no? Porque es pues, una novela negra, es una novela de detectives, y vamos a ver, a mí me interesa mucho ver cómo sigue jugando con nuestros tropos, ¿no? A mí me gusta mucho ver cómo los artífices rompen las convenciones dentro de los géneros, y me entusiasma ver cómo lo va a hacer la escritora. Sí, de acuerdo. La verdad es que de las imágenes me costaba un poquito interpretarlas, pero es parte de lo que debemos hacer. Ya lo iremos descubriendo. Isabel. Sí, bueno, nada más para hacer el comentario de las imágenes. A mí la verdad se me hizo como esos cuentos de hadas que teníamos cuando éramos niños, que tenía así como que cuenta el párrafo y te explica y tiene una imagen como para ayudarte a la imaginación. No sé, cómo entrar en esa idea atmosférica. Y sí, de hecho, porque pues cuando va al café, está el café ahí, ¿no? Cuando está nevando, están ahí las personas con nieve y eso. Entonces, no sé si o sea, como que eso más bien me dio ese sentimiento como de que está leyendo un cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas, detective. Esto es una historia de amor. Pues, ¿hay algo más que quieran comentar, que quieran decir, que quieran refutar? Si no, pues creo que podemos darla por terminada. La verdad es que estuvo muy padre, incluso aunque se dieron como estos brincos que no solemos hacer. Creo que dice de todo lo rico que estuvo el libro, ¿no? O sea, que se puede sacar mucho, sobre todo porque somos tantos y tenemos tanto que aportar, tantas perspectivas, y gracias al libro, ¿no? Que abre puertas para todo esto. Y pues ya iremos descubriendo qué pasó con la esposa, qué pasó con la taiga, qué pasó con esa detective, e incluso con el hombre anacrónico. Y ya conoceremos más del traductor también, y del pueblo, de todo. Yo siento que las imágenes son un test psicológico. ¡Ay, no! Tal vez sí. ¿Ves Tal una vez mariposa o un elefante? Tal vez todo es una prueba. Pues muchas gracias a todos. Va a haber unos anuncios, ¿no? Anuncios parroquiales. Dominicales. Ah, no. Se Mierquinicales. llama parroquiales, pero bueno. No sé quién los quiera dar. Roxana, casi no ha hablado. Rox es la párroca principal. A ver si me acuerdo. Bueno, solo recordarles que el sábado 22 de abril vamos a tener un pequeño foro de discusión de la película Que Viva México, por si quieren unirse. También seguimos trabajando en el taller para las niñas. Ya esperemos pronto les mandemos una mini sesión para explicarles cómo van a estar las actividades y si gustan participar también. Les recordamos que va a ser
el mismo fin de semana de la cena, que es el 13 de mayo. Y pues ya síganos en redes sociales. No sé si se me olvidó. No, o sea, sí, parte del anuncio es porque este tema de la dinámica que vamos a hacer y pues en realidad es un evento del fomento a la lectura, ¿no? Es una actividad que requiere cierto trabajo, que requiere cierto tiempo, y que claro que siempre nos ayuda que más personas participen, que más personas se involucren, porque al final si es una cantidad de trabajo la dividimos entre más personas, ¿no? Entonces, siempre está la invitación y no sé, Rox, si quieres comentar sobre cómo es esta dinámica o no, o prefieres mandarla después, ya que ya Sí, la tengamos hecha. sí, más como en forma y también, o sea, ahorita ya nos pasamos un poco de la sesión, entonces sí, mejor la otra porque hoy nos esperamos y nos presentamos, ya la otra guardamos unos minutos para hablar sobre eso. Ok. Sí, pero esperamos ver a muchos, tanto en la dinámica como en la cena, a las dos, y también está divertido, la verdad, seguir con este hilo de lectura, no solo entre nosotros y llevarlo a más, también descubre a uno como sus áreas de oportunidad, ahora sí, y también sus virtudes. Entonces, yo los animo a participar si pueden. Y pues creo que eso es todo ahora sí. Muchas gracias por estar aquí y pues esperamos que sigan asistiendo y desmenuzando así el libro. Gracias. Gracias. Me está gustando bastante. Gracias, buenas Gracias, nos noches. vemos. Gracias. Hasta luego.